Región Ventaña Argentina, la comarca de Sierras de la Ventana, te esperan. Recuerdos para toda la vida. Para más información, ingresa al sitio web sierrasdelaventana.tour.ar. Región Ventaña Argentina. Desde Buenos Aires hacia cada pueblo, provincia o ciudad, radiohashtag.com.ar las 24 horas. Comunicate con nosotros a través de contacto@radiohashtag.com.ar. Radio Hashtag. Somos tendencia. Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografía de artistas y entre otras cosas que vayan surgiendo o que me pueden pedir. Mi nombre es Florencia Pena, me pueden buscar en Instagram como mflorpe y también los invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes con ese nombre. Lo pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, y también suscríbanse al canal de YouTube y aprieten la campanita que les avisa cuando suben todos los programas que son emitidos por su web, como este que sale los martes y jueves a las 18 horas. Y si aprietan la campanita en YouTube y si siguen al canal de Spotify, les va a avisar cuando estén subidos para que lo escuchen cuando más les guste. Hoy les traigo una biografía de un artista, que hace rato que no les traigo biografía de artistas y hace rato que no les traigo artistas mujeres. Estuvimos viendo otros movimientos en el medio y me parece importante, siempre me parece importante dar a conocer algunas artistas mujeres. Si bien es bastante conocida la artista que les voy a nombrar, tuvo una trayectoria corta por un final lamentable y me parece que está bueno difundir artistas mujeres, que me parece que la historia del arte ya se encarga de por sí de invisibilizarlas, ¿verdad? Bueno, tanto preámbulo. Hoy vamos a hablar de Ana Mendieta, una artista con potencia, si las hay, un artista con una obra fuerte, un artista con una obra puede ser violenta, pero sumamente necesaria para los temas que aborda. A mí me parece que cuando se habla de ciertas cosas, el impacto, el shock, no es la sorpresa, porque es como el disgusto, es necesario, muchas veces es muy necesario para dejar en claro un punto, y muchas veces también es necesario para generar un cambio en el pensamiento y en la conciencia, ¿no? No sé si ya la nombré, Ana Mendieta vamos a hablar hoy, no sé si le dije el nombre, tanto preámbulo. ¿Quién fue? Bueno, fue una artista conceptual, escultora, cubana, nacida en 1948, que va a ser muy reconocida principalmente por sus performances y por el land art, y sobre todo por experimentar en borrar los límites entre estas dos prácticas, entre la escultura también, cosa que hoy ya están bastante borrados. No sé si nos animaríamos de hablar, muchas obras sí, pero muchas obras trabajan mucho con el espacio, con el volumen, son pintura, no son pintura, como que esas delimitaciones hoy ya están más borradas, pero en su momento Ana Mendieta fue una precursora de mezclar sobre todo la performance, el land art y la escultura en obras que, les voy a ir contando más adelante. Como dije, es cubana, en 1948, nació en La Habana, pero a los 12 años va a participar, si no sé si es la palabra adecuada, en lo que fue la Operación Peter Pan. ¿Qué fue la Operación Peter Pan? Básicamente era una maniobra de Estados Unidos, principalmente liderada por la CIA y la Iglesia Católica, en la que convencían a muchos padres, o también, se inscribían, eran voluntarios, ¿no? De estas cosas en la historia ya vemos cómo funcionan, de que muchas veces se requiere el convencimiento, y otras veces ya por miedo o por desconocimiento o por esperanza de darle un futuro mejor a tus hijos, pasan estas cosas. Entonces, ¿qué era la Operación Peter Pan? Básicamente es esto: convencían a los padres, o los padres se presentaban para darles sus hijos a
esta operación. Entonces a los hijos se los llevaban a Estados Unidos con la promesa de llevar luego a los padres. ¿Por qué los extraían de Cuba y los llevaban a Estados Unidos? Bueno, principalmente lo que les decían era que el contexto de la Revolución Cubana era un contexto peligroso, ¿no? Incierto en el futuro, sobre todo con el tema del comunismo, entonces iban a estar más seguros en Estados Unidos. Bueno, Ana Mendieta va a participar en esto a los 12 años y ya va a ser llevada a Estados Unidos y después, bueno, muchas veces va a volver a La Habana, pero va a radicarse principalmente en Estados Unidos. ¿Por qué dije triste final al principio? Bueno, porque fue asesinada a los 36 años por su pareja Carl André, su femicida básicamente, hablando correctamente, quien, si les suena de algún lado, fue un artista minimalista muy, muy, muy reconocido, o sea, estaban de vanguardia, quien fue juzgado y absuelto. No nos sorprende para nada este tipo de historias, pero hoy en día siguen pasando. La obra de Ana Mendieta, no voy a hablar de Carla André. Si quieren algún día hacemos un podcast de minimalismo, pero no le vamos a dar protagonismo a Carla André. La obra de Ana Mendieta, vamos a hablar ahora sí, era una fuerte crítica al feminismo, a los asesinatos de mujeres, a las violaciones, ¿no? Y por eso yo al principio decía que es tan necesario el impacto que ella produce con su obra, porque es orientadora de sentido, ¿no? En muchos casos. Entonces, la verdad, bueno, ahora vamos a ver obras que, la verdad, fuertísimas. Yo no me quiero imaginar haberlas visto en vivo porque deben haber sido terribles en ese momento. Pero, bueno, no nos adelantemos. Vamos pasito a pasito. También ella lo que decía es que, además de ser una fuerte crítica feminista, utilizaba la sangre, y lo que ella decía de la sangre era que era un elemento mágico y poderoso, que evocaba el poder de la sexualidad femenina y a su vez la violencia sexual masculina. ¿Se entiende? El poder de la sexualidad femenina y la violencia sexual masculina. Va a utilizar mucho ella la sangre, va a utilizar sangre, va a utilizar vello, va a utilizar distintas cosas, distintas herramientas que remiten a la corporalidad, al cuerpo, y también va a distorsionar, va a hacer muchos autorretratos ella en fotografía y en grabado, más adelante en sus últimas obras, que las distorsionaba con vidrios o les agregaba esto del vello facial, o les ponía sangre como si estuviera cortada, ¿no? Y ella jugaba muchísimo con esto de el cuerpo, o sea, un arte bastante corporal. Y después vamos a ver también por qué. Ahora les voy a nombrar dos obras que a mí me parecen como las más representativas capaz, o las más, también una de las más conocidas, como para que vean esto de su investigación, ¿no? Porque también va a ser un artista que va a indagar muchísimo, o sea, esto que les decía al principio de que va a haber de borrar ciertos límites entre ciertas técnicas, podemos decir, o ciertas, no me sale la palabra ahora, pero clasificaciones, por ejemplo, va a intentar borrarlos, pero también ella va a investigar muchísimo otros soportes, otros materiales, como esto que les decía de la sangre, pero también va a trabajar, como les dije también al principio, mucho con el land art. ¿Qué es el land art? Podemos hacer un podcast del land art. Si quieren, me lo hacen saber, o en los comentarios de Facebook o de YouTube, si están escuchando eso por ahí, o me lo escriben en mi Instagram o el Instagram de Radio Hashtag, que los aconsejo que sigan a los dos Instagrams, porque siempre ponemos ahí los cuadritos de qué quieren que tema hablemos, o también van a estar actualizados de los otros programas, así que nada, la recomendación del día es que me sigan a mí y a Radio Hashtag Autobombo. Como decía, el land art. ¿Qué es el land art? Bueno, básicamente, y explicado en criollo, hacer arte con la tierra. Es decir, arte en la tierra, que puede ser como site specific
Bueno, estoy tirando un montón de conceptos hoy. Site specific es en reducción, es el arte o alguna acción pensada para un lugar en especial. Por eso site specific, de locación particular sería. Bueno, y el land art va a hacer mucho esto, es decir, obras que son efímeras muchas veces, va a trabajar con los elementos de la tierra también, no solo con un pedazo de tierra, sino por ejemplo con ramas, hojas, cortezas de árboles, tierra, barro, hierbas, o sea, va a trabajar mucho el agua, las piedras, va a trabajar mucho con lo que da la naturaleza, tanto como en locación como en materialidad. Entonces ella, por ejemplo, va a arrancar una serie que se va a llamar Silueta, que va a extenderla muchísimo esa serie y va a culminar en una obra que vamos a hablar más tarde, que en 1973 empieza con esta serie, que ella va a decir que es un land art, body art porque body art es el arte del cuerpo, generalmente, por ejemplo, no sé, los maquillajes del cuerpo entero, o sea, hay un montón de cosas que clasifican como body art. Bueno, entonces ella va a decir que su obra va a mezclarse entre lo que es land art y body art, y lo que le va a llamar es earth body, o sea, cuerpo tierra, sería una mezcla de palabras en español. Esa va a ser la clasificación que ella va a decir que es como una clasificación nueva, que es esto de mezclar el cuerpo con la naturaleza. ¿En qué consistía esta serie? Bueno, van a ser siluetas femeninas en la naturaleza, hechas en barro, en arena, en ramas. Les súper aconsejo que busquen imágenes de esto porque es bellísima, bellísima. Y también después va a ir mutando a fuerte, porque también una de las obras que hizo Silueta tiene un pollo muerto en la mano y se va a untar con la sangre de este pollo y va a apoyar sobre una pared su silueta y va a quedar marcada la silueta femenina con sangre. O sea, va a imprimir su cuerpo. Primero era en la superficie, ¿no? Ella se tiraba, quedaba la marca, rellenaba con hojas o lo que sea, o piedras o ramas, insisto, que busquen las imágenes. Y después va a pasar esto, que ya es una impresión, ¿no? El otro era como un bajo relieve, esto es como una impresión con sangre, o sea, otro significado totalmente distinto, muchísimo más violento. Y con violento, ahora sí, pasamos a la obra que yo digo que va a ser como el punto cúlmine o sea, la cumbre de esta serie, que se va a llamar Rape Scene, que significa Rape Scene como escena de violación. Con esto les estoy spoilando un montón, pero básicamente Ana Mendieta va a quedar muy impactada después de la violación y el asesinato de Sarah Ann Otten, sorry la pronunciación, que era una estudiante de enfermería en Iowa, que en 1973, bueno, nada de eso, la violan y la asesinan. Mendieta después de esto va a quedar como muy impactada, muy marcada por este hecho en específico, y lo que va a hacer es en el mismo Iowa ella va a invitar o sea, les dice a sus amigos, ¿no? Que va a hacer una obra en su habitación, en un campus, ¿no? En Iowa mismo, o sea, en una universidad, que en su habitación va a ser una performance, y los invita, ¿no? Y cuando esta gente llega, estaba la puerta abierta, como forzada, y se ve a lo lejos. Es fuertísimo esto. Yo les aviso, si quieren buscar imágenes de esto, es muy fuerte. No sé igual si hay registro cercano o si hay recreaciones de la obra. No estoy segura. Bueno, se va a ver en un pasillo al fondo con una luz tenue a Ana atada de manos y pies a una mesa, y cuando se acercan ella está toda untada en su sangre, y lo que decía era que había invitado a esa audiencia para ser testigo, ser testimonio de lo que había pasado en una acción tan violenta adentro de una universidad. Una obra que es fuertísima, y yo no me puedo poner en el lugar de esa gente que fue a ver una obra sin saber lo que iban a ver y encontrarse esa escena. La desesperación. O sea,
es muy distinto a decir, voy a un museo a ver una obra y cruzarte eso, y que igual es muy fuerte, a ir a ver a tu amiga a su habitación y que esa sea la obra. O sea, ustedes imagínense que alguien les diga, che, voy a hacer una perfo en mi casa, buenísimo, listo, vas a la casa, está la puerta abierta y la encontrás llena de sangre atada en la mesa, ¿no? Como el límite entre la obra y la realidad, ¿no? Es bastante finito el límite con el que trabaja. Es una obra, yo insisto con que es terrible esa obra y muy necesaria también, porque era como, abran los ojos, esto está pasando acá, esto está pasando ahora, o sea, ella hace mucha denuncia de la violencia que hay contra las mujeres y de la violencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos, ¿no? O sea, una estudiante que había sido brutalmente violada y asesinada en el mismo, en el mismo lugar donde estudiaba, ¿no? Es como bastante fuerte. Y después, bueno, nada, ella va a tener este terrible final con este asesinato que si no me equivoco, Carla André la empuja de un balcón de la casa y como que lo absuelven porque dice que se cayó o se tiró. Bueno, nada, un horror, la verdad. Y un artista que tenía tanto para dejar. Y va a ser bastante, o sea, su obra va a influir muchísimo en la obra de las artistas que van a seguir, porque también es como... Nada, es un montón de data. No sé si yo ya les hablé de Margarita Margolles, creo que se llama, o Teresa Margolles, que va a trabajar con el agua de la gente que van a matar en México, de asesinatos en México. Ella lo que hace es utiliza el agua con el que lavan esos cuerpos en la morgue. Y la obra son burbujas. Si no les hablé de esa artista, no me acuerdo ya qué podcast grabé. Pero nada, también, o sea, va a tener como una influencia muy grande con todo lo que va a ser el tema de la denuncia a la violencia en general y todo lo que va a ser el cuerpo, ¿no? La utilización del cuerpo. Porque recordemos que es ella la que está atada a la mesa. Antes de su muerte, ella va a trabajar en una serie de fotograbados que van a ser, ella las va a nombrar como esculturas rupestres, que ella va a hacer en La Habana una serie de figuras femeninas grabadas en las paredes de 2 cuevas en las escaleras de Jaruco. Entonces, a estas... como se dice, a estos grabados en las paredes ella va a fotografiar, entonces va a decir que son esculturas rupestres porque tienen un volumen. Nada, eso fue lo último, una de las últimas obras que tuvo. Un artista que tuvo poca trayectoria porque falleció muy joven. Un artista que va a dejar un claro precedente para las que van a venir después. Y un artista que tenía que se animó, digamos, a decir todo lo que tenía que decir de la manera más cruda que encontró y de la manera también pasándolo por el cuerpo, ¿no? Porque también es, o sea, más allá del impacto para el que lo ve, el impacto para el que lo hace, ¿no? Porque cubrirse en sangre, atarse a una mesa, invitar a gente a que te encuentre así, o sea, hay toda una sensibilidad que pasa por el cuerpo que es tremenda, o sea, yo, la verdad, es un artista que admiro tantísimo, o sea, porque es muy valiente lo que hace, sobre todo considerando la violencia a la que ella después va a ser sometida, y también considerando esto de que también es violento la manera en la que fue separada de su familia, por ejemplo. O sea, ¿no? Una artista... nada, que si no la conocen, déjenmelo saber. Me encantaría que la hayan conocido por este podcast. Les recomiendo tantísimo que busquen obra de ella. Hay
nada, tiene obras muy poéticas, obras muy fuertes, o sea, no tiene tanta cantidad de obras, sí tiene un buen repertorio de obras, porque la verdad que en los pocos años que tuvo de producción hizo bastantes obras, así que nada, los súper invito a que la miren, que compartan este podcast a alguien que crean que les puede llegar a gustar, que me sigan en mi Instagram, como que me encuentran como mflorp, y que sigan a Radio Hashtag. Y nada, déjenme saber qué temas quieren que hablemos, que charlemos, qué temas les interesan, si les gusta el podcast, si no les gusta el podcast. Nada, todo lo que quieran me lo pueden decir en mi Instagram o en los comentarios de YouTube. Y nos encontramos en la próxima edición. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar.